Buenos días. Vamos a tomar la fotito. Vaya, entonces vamos a pasar lista al primer grupo que va a comenzar la exposición. Vamos a comenzar con el grupo 1. Yo voy a mencionar los nombres y ahí me dicen presente. Y si alguien no está, también me dice. Bueno, vamos a ver. Alison, Ileana. No está. No, ¿verdad? Hola, Lick, buenos días, Ah, presente. sí, está presente. Vaya. Corleto Joven, Ludwig, Alejandro. No está, ¿verdad? Silic presente. Ah, Perdón el micrófono. de Paz Muñoz, Karina Ericelda. Presente, licenciado. Vaya, presente. Bellos Mata, Beatriz. Reina Beatriz. Buenos días, licenciado, presente. Naves, Irving Rafael. Buenos días, licenciado, presente. Arevalo de Bolaño, Soraya del Carmen. Buenos días, presente. Pineda Lara, José Alfredo. No está, ¿verdad? Sánchez Méndez, José Manuel. Aquí, Lic. Flores Pérez, Vanessa Yanek. Presente, licenciado. Solo no está Pineda Lara, José Alfredo. Vaya, entonces la acción cambiaria les toca a ustedes. Son las 6:32. 6:47 finalizarían. Entonces comencemos. Bueno, muy buenos días, estimado licenciado y compañeros. El día de ahora como grupo nos ha tocado exponer sobre la acción cambiaria. Bien, para ir iniciando un poco, les daré como la definición. Primero tenemos que la acción cambiaria es la facultad que tiene un acreedor para hacer efectivo el cobro de una deuda que se encuentra representada en títulos representativos, en dinero o en mercaderías. Bien, se dice que la acción cambiaria ha sido tratada generalmente por la mayoría de los autores en relación con la única letra de cambio. Como la acción ejecutiva derivada de la letra de cambio, la razón deriva en que la letra de cambio es el título valor que goza como una mayor antigüedad en el uso del comercio. También tenemos el concepto que se dice que la acción que asiste al tenedor legítimo de la letra de cambio del cheque o del pagaré para cobrar su importe, intereses y ciertos gastos de los obligados según el título. La acción cambiaria es la acción ejecutiva derivada siempre de esos títulos valores, y esos títulos valores son documentos mercantiles que tienen las características que son la literalidad, legitimación e incorporación. También voy a citar como unos artículos que están acorde a nuestro Código de Comercio, que estos nos señalan claramente unas características. Tenemos el artículo 623, que nos menciona que son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Tenemos también el artículo 634 en su inciso primero,
que menciona que el texto literal del documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones consignados. En el artículo 629, también en su inciso primero, tenemos que el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para hacer valer el derecho que en él se consigna. Y tenemos también que la acción cambiaria nace con el título valor, permanece en el latente para un momento dado de hacer valer a través del órgano jurisdiccional el derecho literal y autónomo en el que el título se consigna. En esta segunda lámina podemos ver que están como las formas de ejercitar la acción cambiaria. Y en primer lugar tenemos que es por están estipulados en el artículo 766, siempre en nuestro Código de Comercio, y tenemos que la acción cambiaria de pago se ejercita en el caso, primero, de falta de aceptación o de aceptación parcial. En este caso no se encuentran ubicados todos los títulos, valores, sino que se trata únicamente de la letra de cambio. Bien, esta letra de cambio puede encontrarse sometida al requisito de la citación del librado, aunque la letra puede ser librada a cargo del mismo librador, en cuyo caso no es aceptada por otros, sino que el librador queda obligado como aceptante. Tenemos también en el segundo caso, que es en caso de falta de pago o de pago parcial. La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y dirección señalados para lo mismo. Cuando no esté señalada la dirección en el documento, la letra tiene que ser presentada para su pago en el establecimiento mercantil o en la residencia del librado, del aceptante o de cualquier otro obligado mediante el endoso o el aval de la misma. Y por último tenemos que menciona que cuando el librado o el aceptante fuere declarado en quiebra, suspensión de pago o concurso o lo fuere el librador de una letra no sometida a aceptación. En este caso puede ser que cuando hablamos de quiebra es esa situación del comerciante que cesa en el pago corriente de sus obligaciones, circunstancias que ha de ser contratada y declarada por el juez de comercio. Cuando hablamos de concurso es un procedimiento que se sigue para poder liquidar el patrimonio de una persona que no es comerciante para que los acreedores cobren su crédito hasta que cuando tengan el alcance activo del deudor del que hace cesión en favor de aquellos. Tenemos la suspensión de pago, que es el estado de suspensión que se da antes de la declaratoria de quiebra a solicitud del comerciante, que puede ser declarado en quiebra para que, como su nombre lo indica, se suspendan los pagos y ningún crédito constituido con anterioridad le pueda ser exigido al deudor. Y para finalizar lo que yo expondré, tenemos la tercera lámina que menciona la clasificación de la acción cambiaria. Y mencioné que en El Salvador la acción cambiaria se clasifica como una acción ejecutiva, como mencionaba con anterioridad, o de cobro, que siempre es según lo establecido en el Código de Comercio. La acción cambiaria puede ser, según nuestro artículo 767 del Código de Comercio, puede ser de dos formas, directa o en vía de regreso. En ambos casos, el demandante puede acreditar la existencia del título valor y su legitimidad, así como el incumplimiento del pago por parte del deudor. Eso es todo por mi parte. Dejaré a mi siguiente compañero. Bien, entonces les voy a explicar acerca de la acción cambiaria directa. Bueno, antes de comenzar esta acción, quiero decirles que la acción cambiaria no es más que el derecho que le nace al legítimo tenedor para poder hacer efectiva el cobro de la deuda. Como anteriormente lo veíamos, eran tres formas: falta de aceptación o aceptación parcial, no pago de la deuda o pago parcial. Y en caso de que la persona caiga en quiebra y suspensión del pago, ahí lo mencionaba la compañera. Entonces, en esos casos, el legítimo tenedor de la acción cambiaria, del título de valor, perdón, puede ejercer el cobro mediante la vía judicial de este título de valor. La acción cambiaria directa
como lo menciona el Código de Comercio, se ejerce bajo como en primera línea. En primera línea, el aceptante y el avalista. El aceptante es el deudor y el avalista es prácticamente como la figura del fiador, que es la que se hace responsable al pago, en todo caso de que el deudor principal, el aceptante, no pudiera cancelar esta deuda. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, María extiende una letra de cambio a la orden de Juan, el cual será aceptada por Pedro y avalada por Jorge. Bien, aquí vemos la primera figura. María es la que extiende la letra de cambio a la orden de Juan, es decir, a favor de Juan, el cual será aceptada por Pedro. Pedro se convierte en el deudor, que es el que tiene que aceptar el pago de esta deuda en el futuro. Y avalada por Jorge. Jorge se convierte en, como por decirlo así, en el fiador, en el que se va a hacer responsable del pago de esta deuda en el caso de que Pedro no pudiera cancelar. Ahora sigamos leyendo y dice, la letra fue aceptada, pero no fue pagada. Este es uno de los casos en los cuales se puede ejercer la acción cambiaria, como lo veíamos de forma de la falta de aceptación o aceptación social. Y siguiendo con el ejemplo, dice, Juan tiene acción cambiaria directa en contra de Pedro y Jorge, porque Pedro es el principal obligado y Jorge, que avaló a Pedro, es el obligado de la misma calidad que Pedro. Por ello, la acción cambiaria se ejercerá de forma directa en su contra. Entonces, la acción cambiaria directa es la que se ejerce en primera línea, en el aceptante y en el avalista. Y va a seguir mi compañero con el siguiente acción cambiaria. Bueno, en este caso tocaría lo que es la acción cambiaria en vía de regreso, ¿verdad? Esta acción cambiaria en vía de regreso es una acción que tiene como objetivo en sí hacer cumplir la obligación de devolver el dinero al lugar de origen en la misma moneda en que fue recibido, ¿verdad? Em, el ejercicio de la acción cambiaria de regreso corresponde, obviamente, exclusivamente al tenedor legítimo de lo que es el título valor. Los demás obligados solo tendrán que efectuar el pago al tenedor posterior que les presente el título en esta debida forma, pero no pueden ejercer la acción cambiaria de regreso. En caso de que exista una avalista de los obligados en vía de regreso, este será en sí responsable de garantizar el pago de la obligación del avalado. Por lo tanto, la acción cambiaria en vía de regreso se ejercerá en contra del avalado y en caso de que no se cumpla dicha obligación, se podrá así ejercer la acción cambiaria en contra del avalista. Siguiente lámina, por favor. En este caso, les traemos aquí un ejemplo, el cual menciona que en la letra de cambio, Mariano libra una letra a favor de Julio, la cual deberá ser aceptada por José, pero José no la acepta. Julio tiene acción cambiaria de regreso en contra de Mariano después de protestar la letra por falta de aceptación de esta. En caso de que exista avalista de los obligados en vía de regreso, la acción cambiaria en sí se ejercerá en contra de él, porque él representa la calidad del avalado en vía de regreso, y este puede ejercer la acción cambiaria directa al último tenedor del título, el avalista, el obligado de regreso que haya pagado, el librador que pague una letra aceptada. Hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta en este ejemplo.
como lo es que en este caso que les acabamos de mencionar, si José no acepta la letra en sí de cambio, entonces Julio puede en sí ejercer la acción cambiaria de regreso en contra de Mariano, después de protestar la letra por falta de aceptación de este. Y también, obviamente, es importante mencionar que la falta de aceptación no implica la falta de pago, sino que se trata de un incumplimiento del obligado de aceptar dicha letra. Ahora pasará mi compañera a dar lo que es el resumen. Tengan buenos días. Como ya nos quedan 2 minutos nada más, entonces en manera de resumen voy a decir que es la acción cambiaria directa en materia mercantil. Bueno, en esto en términos sencillos, la acción cambiaria se refiere al derecho que tiene el titular legítimo de un título de crédito de reclamar el pago de la suma de dinero que dicho título a través de un proceso legal. Asimismo, la acción cambiaria en vía de regreso en materia mercantil. En otras palabras, la acción cambiaria en vía de regreso, esta permite al tenedor del título del crédito dirigirse contra aquellos que asumieron una responsabilidad solidaria o subsidiaria en relación con el pago del título, en caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación. Asimismo, ¿qué es el pago y a qué nos referimos con ese término? Bueno, el pago en la acción cambiaria implica satisfacer la deuda en forma y términos establecidos con el título del crédito. El deudor principal, normalmente el emisor del título, tiene la responsabilidad primaria de efectuar el pago. Sin embargo, en algunos casos también pueden haber obligados solidarios o subsidiarios como avalistas o endosantes. ¿A qué se refiere la letra de cambio en acción cambiaria? La letra de cambio es un título de crédito que representa como una orden incondicional de un pago emitida por una persona llamada el librador hacia otra persona llamada el librador. Bueno, como se ha terminado el tiempo, licenciado. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Vamos a ver el grupo 2, que en lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver el grupo 2. Grupo 2. Bueno, el grupo 2, voy a mencionar los nombres. Si falta alguien, ahí me dicen. José Alejandro Merlos. Presente. Elena de la Caridad Pérez. Presente, Lic. Marjorie Guadalupe Castillo Ramos. Presente. Presente. Fátima del Carmen Cruz. Presente, licenciado. José Miguel López López. Presente. Sandra Noemí Cañada Valle. Presente. Catherine Vanessa Rivera Rivera. No está Catherine. Parece que no, y la otra señorita retiró material. ¿Quién? Rebeca Saraí. No, Andrea Pamela. Andrea Pamela. Sí, no, ya no la tengo aquí. Solo tengo a Rebeca Saraí. ¿Está presente? Presente. Vaya, Rebeca. Y luego Rosalinda González Ramírez. Presente, licenciado. Vaya, entonces solo no está presente Catherine Vanessa Rivera, ¿verdad? Vaya, entonces son las 6:49. Sería, quiero ver, 6:49 a 7:09, 10 minutos, ¿verdad? No, a 6:59, 10 minutos. Quiero ver, hasta las 7:04, ¿verdad? De 6:49 a 7:04, ¿verdad?
Comiencen entonces. Tengan todos buenos días. Este día me ha tocado exponer con el grupo número 2 la letra de cambio. Como introducción podemos decir de que este trabajo lo reconocemos como que la letra de cambio es una forma de un título de valor que se utiliza a medida de materia mercantil o de medida empresarial. La letra de cambio es una garantía de una deuda o de un crédito. En el ámbito del Código de Comercio se nos menciona de que son un título de valor y son muy utilizados. Son determinados de una naturaleza y de forma, cambiario, tanto en sus características como métodos de procedimiento que podemos entender como una mejora de cambio. Como un concepto podemos decir que la letra de cambio es un documento mediante el cual la persona, el librador, ordena a la persona librada al pago determinado de una cantidad de dinero a terceros, tomando como beneficiario una fecha específica, un lugar determinado, un documento, una proporcionalidad segura de jurídica en las transacciones comerciales y utilizado por medio de pago. Esto está regulado en el Código de Comercio a partir del artículo 702. Un ejemplo de ello sería la persona que quiere vender un carro y un amigo tiene el dinero, pero no es suficiente. Entonces, la medida más cautelosa para que se haga en efecto el pago de este es la letra de cambio. Su naturaleza y forma. La naturaleza del documento mercantil tiene como objetivo la realización de una transacción comercial. La letra de cambio es un documento formal que se rige con las normas del derecho cambiario, al cual podemos decir que está ligado al derecho mercantil. Las principales características que podemos mencionar pueden ser, entre sus formalidades, la denominación de la letra de cambio, la inserción, el día, el mes, el año, el orden incondicional del pago de la suma determinada de dinero, el nombramiento del librador, lugar, época del pago, firma del librador de la persona que suscribe el ruego a su nombre y la letra de cambio. Vamos a hablar de las personas intervinientes. Podemos hablar del librador que se encuentra en el 711, que es el orden del pago que se emite en la letra de cambio y se hace responsable de este pago en conforme a lo dispuesto ya del artículo mencionado. Podemos hablar que el librador manda que pague esa letra, es decir, contra quién o la orden del pago. El librador tiene la aceptación y no adquiere ninguna obligación si esta letra de cambio no es firmada, por cuando se acepta esta obligación cambiariamente y se convertirá responsable al final del pago. El bancario de la letra de cambio se adquiere la letra, o es decir, es al cuyo favor del pago de este. Esto lo podemos ver en el artículo 702, perdón. Y pues los objetos son los intervinistas, los avalistas y los endosonantes, que nuestros compañeros anteriormente ya dieron un concepto de ellos. La presentación debe ser convencional o legal, según los factores que se le otorgan esta convención, entre ellos el representado y su mandato, las facultades concedidas de la ley y todo lo que se puede, los tutores generales, y podemos hablar de familia, donde sus padres se adquieren las obligaciones de los hijos, así como el pago de sus cuotas, y ellos a través de fiscalía o de algún juez, pues ellos verifican y la letra de cambio es la garantía de que ellos han recibido el dinero, así como también el padre ha dado esa cuota. Podemos hablar también de que tratándose de una empresa o de sociedad mercantil, los administradores, los gerentes han hecho el nombramiento, la autorización de un título de valor a nombre de una persona y que tiene como librar los señales de los estatutos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 644. Ahora podemos ver la denominación y también la cláusula cambiaria, que significa que es la voluntad del emisor o el título de este que contrae. Podemos hablar del lugar, día y mes, y también su año. Este expresará el lugar y
Esto lo podemos encontrar en el artículo 625. La expresión de fecha en singular importancia, así como también se determinará lo que se suscribe o la letra de cambio suscrita, es decir, cuando la fecha depende de una capacidad de obligación. A esto nos referimos cuando se obliga a pagar o que debe de cambiar la fecha porque tal vez se ha atrasado o puede una excusa. Creo que esto ya le toca a mi siguiente compañera. Tengan todos buenos días. Buenos días. Le voy a hablar un poco sobre lo de la orden constitucional al librado de pagar. Dice que la orden es de pagar una suma determinada de dinero y no está sujeto a un hecho futuro e incierto del cual pueda depender la exigibilidad del crédito incorporado en la letra, sino por el contrario, debe ser una orden pura y simple. También dice que no es viable ordenar a través de una letra de cambio la entrega de mercadería o de cualquier otros efectos que sea una cantidad de dinero única y determinada. Es decir, no se podría dar una orden alternativa respecto a dos cantidades en una misma letra. También dice si se presenta diferencia entre las cantidades expresadas en las letras y números, valdrá la suma escrita en letras en su artículo 628 del Código de Comercio. También dice que en la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusulas penales. Eso lo podemos ver en su artículo 604. También el nombre del librado. Dice que en el nombre del librado es la persona a quien se dirige la orden de pago, aquel a quien se ordena pagar. Este destinatario de la orden de pago no es ningún obligado en la letra de cambio. También dice que si la orden está a la vista, a ninguna obligación tiene de pagarla su representación. Puede pagarla o no. Ya en caso de negar el pago, el tenedor de la letra nada puede exigirle. También dice que si en la letra no es a la vista y debe, por lo tanto, ser presentada para su aceptación. Como que se le quedó se le perdió la comunicación. Yo creo que sí, Lick, porque se salió. Entonces vean la forma ustedes de resolver ese problema, porque tienen todavía 7 minutos. O sea, no Yo creo que perdamos se le tiempo. fue la luz. No perdamos tiempo, sigamos con la exposición. Bueno, el que librador es corresponde, una el que persona. sigue. Sí. Si gusta, compañero, démosle lectura a la parte que me corresponde, que es el aval. Buenos días, licenciados compañeros. A mí me corresponde hablarles un poco acerca del aval y la intervención. Nosotros decimos que el aval, esa es una fianza solidaria dada por las personas que lo constituyen al que llamamos avalista, a favor de algunos obligados por parte del titular al que llamamos avalado. El aval lo da quien tenga la capacidad cambiaria, eso lo encontramos en el artículo 725, inciso segundo. ¿Quién puede ser avalado? Puede avalarse a cualquiera de los signatarios del título, sea el librador, al aceptante y a los endosantes si el avalista no indica a favor de quién quiera avalar. Se presume que lo hace obligado al final. También hablaremos un poco acerca de la intervención. La intervención constituye el acto cambiario mediante el cual una persona requerida por el portador voluntariamente satisface la prestación incumplida del librado en atención del librador o cualquiera de los otros obligados al regreso. Decimos que la intervención que está regulada en el artículo 739 de la letra de cambio no aceptada por el librado puede ser por la intervención después del protesto respectivo.
También hablamos un poco del pago de la intervención, el pago realizado por persona distinta del librado, cuando éste se rehúsa a hacer el pago. Toda persona, con excepción del aceptante, puede pagar por intervención. Podrán hacerlo el aceptante por intervención, el que recomendó la intervención. Un tercero, el que no aceptó como librado, también puede intervenir en calidad de tercero, con preferencia a cualquier otra persona que intervenga como tal. También les voy a hablar un poco ahora del protesto. El protesto nosotros decimos que es el acto por el cual se comprueba en forma auténtica que el título fue presentado en tiempo por su aceptación y que no fue aceptado o pagado. Este sirve para demostrar de manera auténtica que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su aceptación o pago. Este se practica por medio de un funcionario que tenga fe pública y se levanta contra el jurado o los recomendatarios en caso de falta de aceptación, y en caso de protesto por falta de pago será contra el grado aceptante a sus avalistas. Los requisitos del protesto los encontramos en el artículo 761, que son algunos, por ejemplo, los motivos de la negativa, la firma de la persona con quien se entiende la diligencia o expresión de su imposibilidad o resistencia a firmar, lugar, fecha y hora del protesta, firma y sello del notario. Los efectos del notario: una vez el notario verifique el protesto, deberá retener la letra de dicho día y el siguiente, teniendo el librado durante ese tiempo el derecho de presentarse a satisfacer el importe de la letra, más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia. El notario que haya levantado el protesto debe dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título. También hablaremos un poco, creo que eso lo habían mencionado un poco los compañeros, del nacimiento y ejercicio de la acción cambiaria. La acción cambiaria nace con el título valor y permanece con el latente. Para un momento dado, hacer valer a través del órgano jurisdiccional el derecho literal y autónomo que el título se consigna. Los casos en que se puede ejercer la acción cambiaria, podemos mencionar en caso de la falta de aceptación o la aceptación parcial, y en caso de pago también o de pago parcial. Quizás para finalizar y no robar más tiempo, diremos que las clases de acción cambiaria pueden ser directa, que consiste en aquella que el titular del título valor para obtener su cobro judicial del aceptante, de sus avalistas, del librador. Así también tenemos la acción cambiaria en vía de regreso, que es aquella que se ejerce contra de los demás obligados y no del obligado principal. El ejercicio de esta acción cambiaria de regreso corresponde al tenedor legítimo y además a cada uno de los obligados que hayan tenido que efectuar el pago de un tenedor principal. Eso lo encontramos en el artículo 769 y siguientes. Muchas gracias. Bueno, les quedan 2 minutos. Voy a preguntarles entonces. Hay 2 minutos ahí. 1 minuto. Explíqueme a alguien de los que no expusieron qué es la letra de cambio y quiénes son los principales sujetos que intervienen en 1 minuto. ¿Sí? ¿Qué es la letra de cambio y quiénes son los principales sujetos que intervienen? Buenos días, licenciado. La letra de cambio es Yelena ¿Quién Pérez. es? Ajá, Yelena Pérez. Ajá. La letra de cambio es un documento por el cual una persona que interviene, denominado el librador, le ordena a otra persona, que es el que vamos a llamar librado, el pago de una determinada cantidad de dinero a una tercera persona, que sería el tomador o beneficiario, en una fecha y un lugar específico o determinado, y que este documento se proporciona por seguridad jurídica en transacciones comerciales y que se utiliza como medio de pago y está regulado en el artículo 702 del Código de Comercio. Vale, Dentro de los gracias. sujetos que Ajá, intervienen, bueno, sí, ajá. Sí, dentro de los prosiga. sujetos que intervienen tenemos, como decíamos anteriormente, el librador, artículo 711, Código de Comercio, el librado, que es la persona a quien se manda que se le pague la letra de cambio, y el beneficiario de la letra de cambio. Y entre otros sujetos que aparecen están los intervencionistas, los avalistas y los endosantes. Vaya, bueno, gracias entonces. Vamos a continuar con el grupo 3.
En lo que yo les paso listas, ustedes ponen la presentación. Vamos con el grupo 3. Vamos a ver. Guerra Hernández, Eduardo Javier. No está. Presente, Lic. Ah, presente. Vamos a ver. Sigüenza Saldaña, Roxana Beatriz. Presente, licenciado. Ramírez García, Juliana Stephanie. No está. Cruz Morales, Damaris Noemí. Presente, Lic. Escobar Molina, Eric Alexander. Tampoco está. Ian Mejía, Javier Alexis. No está. Hueso Cartagena, Yanek Elizabeth. Presente, Lic. Vaya, entonces, no se encuentra ni Ramírez García, Yolanda Stephanie, ni Escobar Molina, Erika Alexander, ni Alison, ¿te Guillén, puedes parar un ratito? Por favor. ni Guillén Mejía, Javier Alexis. Te faltan 3 personas. Vaya, vamos a ver. Son las 7:06. Quiero ver las... Disculpe, a mí no me tomó asistencia. ¿Quién es usted? Daniela Landaverde. ¿Cómo? Daniela Landaverde. Dígame todo su nombre. Usted está en este grupo. ¿Cómo se llama? Daniela Estefanía Landaverde Meléndez. Estefanía. Sí. ¿Landaverde qué? Meléndez. Vaya, vamos a ver, son las 7:07, a las 7:10, 3 minutos. 7, quiero ver, a las 7:10. A las 7:20, 23, 7:22 sería, ¿verdad? Hasta las 7:22. Comiencen. De las 7:07 a las 7:22. Ok, Lic. Buenos días. Todo lo que pasa en la presentación, ¿verdad? A nosotros nos tocó el tema del pagaré. Pero, ¿qué es el pagaré? El pagaré es un título de valor a la orden que se utiliza, ¿verdad?, para una promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero a favor a orden de una persona determinada. Al igual que la letra, puede utilizarse como instrumento de pago y de crédito comercial y financiero de garantía. No sé si ya les aparece reflejado en pantalla la presentación. No, no aparece. Bueno, prosiga. A ustedes les va a afectar que no aparezca la presentación. Prosiga. Ahora, Lic. Sí, ahorita sí. Compañera. Ahorita sí. Ok. Bien, como les decía, ¿verdad? El pagaré, en lo que se utiliza como instrumento de pago. ¿Cuáles son sus requisitos? En el artículo 788 menciona lo que son los requisitos para un pagaré del Código de Comercio, los cuales son que la mención del pagaré debe ser mencionada, insertada en el texto. Segundo, promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero tiene que ir dentro del pagaré. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Época y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscribe el documento y firma del suscriptor, quien está emitiendo el pagaré, ¿verdad? En el artículo 788 podemos encontrar lo que son estos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características del pagaré? Bueno, dentro de las características encontramos que es literal, transferible, abstracto y necesidad de incorporación. No me voy a detener a decir cada una del numeral, porque sí voy a explicar. Pero grosso modo sería literal, que tiene que ir tal cual
en el pagaré lo que se requiere, ¿verdad? Lo que se le está dando a la otra persona, para que este sea entendible, transferible, porque se le voy a dar a otra persona, abstracto, porque no es un papel pequeño en lo que ella va explicándole lo que quiere realizar. Sus ventajas. Como todo documento tiene ventajas y desventajas. Las ventajas principales de un pagaré es que son jurídicamente vinculantes, lo que se concede una vía legal para reclamar en caso de falta de pago. Esta es la gran ventaja de un pagaré, que yo tengo el aval de cómo poder reclamar si no me pagan. Por ejemplo, lo vemos en un banco, cuando hacemos, por ejemplo, un crédito, nosotros firmamos un pagaré, ¿verdad? Dentro del pagaré nos mencionan las cláusulas y los requisitos que nosotros tenemos de cumplir. Y yo soy obligada a ellos a pagarle, pero si incumplo ese pago, ellos tienen cómo respaldarse por medio de eso. Por eso dice que es por la vía legal para reclamar en caso de falta de pago. El otro, se emiten por el deudor y no por el acreedor, como ocurre con la letra de cambio. Quien lo emite asume ese compromiso firme de pago, lo que confiere más fortaleza a un acuerdo comercial, es lo que ya le mencionaba. Son instrumentos flexibles, se pueden endosar o negociar con facilidad. Ok, ahora vamos por las desventajas. Las desventajas es que en la gestión de cobro y el riesgo de impago, ¿verdad? Pero eso ya la desventaja es de parte de quien emite el pagaré. En este caso sería el librador, ¿verdad? En este caso que es el banco. En un ejemplo, ¿verdad? Porque si no les pago, bueno, vea, se busca la vía legal también, ¿verdad? Pero sí es una desventaja porque también eso los emiten los comerciantes y no solamente un banco o algo financiero, algo más formal, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de pagaré? Los pagarés de cuenta corriente, pagaré de empresa y pagaré bancarios. Hay 3 tipos de pagaré: los de cuenta corriente, como les mencioné, los de empresa y los bancarios. Yo le he explicado un poco a los bancarios cómo funciona eso de los pagarés, que si nosotros hemos estado dentro de ese caso, creo que ya han pasado por un pagaré. ¿Cuáles son los riesgos de un pagaré? Uno de los mayores riesgos que entrañan en los pagarés es que no suelen contar con ningún tipo de garantía específica, más allá de lo que nos pueden ofrecer la propia entidad financiera emisora. Por ese motivo es muy importante valorar el rating, calidad de la deuda del banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito que lanza emisión, para asegurar de que su solvencia es elevada, que por tanto puede hacerse frente a sus compromisos financieros. ¿Qué significa eso? Que antes de emitir algún préstamo o algo que va a quedar en deuda, es muy importante ver, como dice, el récord crediticio de una persona. Eso lo referimos como rating, el récord crediticio de una persona, como para emitir y tomar el riesgo de firmar ese pagaré, ¿verdad? ¿Quiénes intervienen en el pagaré? Esto es muy importante. El librado, el beneficiador o tenedor, y las figuras jurídicas que intervienen en el pagaré son las siguientes: el firmante o emisor del pagaré, el beneficiario, el tenedor, el endosatario, el avalista, el cedente y cesionario. El pagaré aquí en nuestro país no es muy visto, la verdad, porque esos beneficios, y más que todos que intervienen, es prácticamente lo que tiene un cheque, ¿verdad? Pero el pagaré es raro, pero se usa. Mayormente se ve en el pagaré cuando se obliga a pagar una deuda a uno, ¿verdad? En todo tipo de préstamos bancarios, más que todo. Un requisito de un pagaré debe ser formal. El pagaré debe de poseer ciertos requisitos, como lo menciona en el artículo Código Civil, el 788 y demás. Pero no es de más está mencionar que mencione ese pagaré: la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero y sus intereses, que debe de ser específico dentro del pagaré, mencionar estos cuánto y cuáles son los intereses, ¿verdad? Para que el que no firma y que se obliga a pagar esa deuda esté enterado, perdón, y pues después no surjan dudas, ¿verdad? Ni comodidades de parte de los dos. Nombre del beneficiario,
fecha y lugar de pago. Es muy importante la fecha y dónde se va a hacer los pagos. Fecha y lugar que se suscribe, la fecha en que se empieza. Y si tiene un plazo, pues determinarlo también dentro del pagaré. Firma del suscriptor. Si yo me estoy ofreciendo un pagaré, mi firma, que es transmisibilidad, que aval, el pago parcial y protesta. El pago es muy importante porque dentro del pagaré eso es la función, ¿verdad? Es la función del pagaré, o sea, que yo lo firmo por el muy mero importancia del pago. El pago parcial, si yo ya pagué parte, si ya me falta de pagar otra parte, debe de ser mencionada. Y el protesto, ¿verdad? Bueno, como parte de y no tomar más tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me queda, Lee? Bueno, sí, le van a colaborar a sus compañeros, ¿va? Es hasta las 7:22, son las 7:15. Ah, ok. Entonces, yo me puedo quedar con una parte de la conclusión, no sé si me va a apoyar algún compañero, que en conclusión los pagarés son documentos de crédito de mucha importancia para realizar transacciones legales en cualquier país. En nuestro país tiene como base legal el Código de Comercio, ¿verdad? En el artículo 788. Esos documentos de crédito son de mucha importancia, ya que los mismos conforman una garantía de recuperación del valor de la prestación de un servicio o de la venta de algún bien, ya sea mueble o inmueble, puesto que mediante su emisión el tomador puede requerir las fuentes legales establecidas para hacer efectivo su pago. Es muy importante de parte del librador y el librador, ¿verdad? Y firmar este tipo de documentos porque así por medio de la deuda no queda ninguna duda, ya que como lo dicen los requisitos, debe que ser bien explícito de en cuanto a fecha, lugar de pago, cuánto se debe, cada qué fecha va a cancelar, ya sea por solamente del inmueble inmueble, si fue parcial, si dejó una parte. Debe ser bien explícito porque así por parte del comprador no hay ninguna deuda, o sea, no hay ninguna duda dentro de ese crédito. Y si tiene alguna duda, pues se va a leer el pagaré y ahí está. Usted se está obligado pues, a recurrir a todas las obligaciones que dice el pagaré. No sé si me va a ayudar algún compañero. Licenciado, puedo hacer alguna aportación, pero a cámara cerrada, porque la verdad estoy en el trabajo y no ando formal. Ajá, veamos. Cabe destacar que en el pagaré, si se estipula una fecha, sería el pago hasta la fecha estipulada, en la cual no se estipula sería a la vista. ¿Esto qué significa? Que cuando la presente, en el momento que lo haga, se tendrá que pagar. Además, si en el cheque solo hace falta la muy firma el pagaré solo hace falta la muy firma de la misma persona como para poder avalar el se pagaré. Vaya, vamos a preguntarle. Son las 7:18, 4 minutos quedan. Les vamos a preguntar a los demás miembros del grupo para que respondan. Díganme qué es pagaré, cuáles son los sujetos que intervienen y cuáles son las características. Esa pregunta va para todos los demás miembros del grupo. Así que me responden esas preguntas, por favor. ¿Qué es el pagaré? ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? ¿Cuáles son las características del pagaré? Buenos días, Liz. El Bueno. pagaré es un documento que se extiende y se entrega a una persona, a otra mediante el cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en una fecha en la que está figurada. Ajá. ¿Los demás qué dicen? Te pregunté qué era pagaré, cuáles son las características, cuáles son los sujetos que intervienen. El pagaré, así como dijo la compañera, es un título valor, o sea, un documento mediante el cual una persona se obliga a pagar una cantidad de dinero
o a la que sea legítima tenedora del mismo. El pagaré se encuentra regulado en lo que es el Código de Comercio, del artículo 788 hasta el 792. Y las personas que intervienen son el librado, el beneficiario o tenedor. Ajá. A ver, ¿quién más? Los Parte de las sujetos que características, pues, el pago. el pagaré, pues, es un pago, digamos, puro, porque no necesita alguna aceptación, sino que se hace el documento y, pues, directamente, pues, sin aceptación ni nada, pues, se puede pagar. De igual forma, pues, no tiene una garantía como tal de alguna otra persona, por decir algo, sino que es un trato bastante bilateral. Puede ser transferible. Ajá. ¿Qué más? Porque faltan todavía 2 minutos. Como mencionábamos, el pagaré, pues, no se necesita tampoco protesto. Es decir, tiene que, no necesita como la aceptación y hacer un proceso para que sea como válido, por decirlo de alguna manera, sino que pues es un pago así simple, puro. Que muchas veces lo ¿Cuál? vemos. Ajá, ¿cuál es la diferencia entre pagaré y la letra de cambio? Sí, en la letra de cambio, pues, es un documento en el cual, pues, se necesita haber un aval. De igual forma, la letra de cambio, pues, necesita el protesto, la aceptación. En cambio, el pagaré no. El pagaré, pues, como le mencionaba hace un momento, pues, es un documento legal bilateral que es un pago simple, que no necesita ni protesto ni la aceptación, sino que pues llegada la fecha de pago, únicamente se tiene que hacer, digamos, la presentación del documento y pues se tiene que hacer el pago. Licenciado, la Ajá, diferencia entre ajá, la letra de cambio y un pagaré es que la letra de cambio es una orden que da una persona, te podría ajá, decir el girador, al aceptante, de pagar una ujú, suma de dinero a un tercero. En el caso del pagaré es una promesa de pago de pagar una suma de dinero que hace una persona, en este caso el girador, otra el beneficiario. ajá. Vaya, y bueno, ya concluyó, pero sí, ahí dijo algo incorrecto. El protesto sí es aplicable al pagaré. Lo que no es aplicable es la aceptación. A veces hablan más de la cuenta ustedes y en el examen vamos a ver. Vaya, gracias. Entonces, vamos a continuar con el siguiente grupo, con el grupo 4. Vamos a ver el grupo 4 y vayan colocando la presentación en lo que yo les voy pasando la lista. Pineda Flores Orquídea Stephanie. Presente, Lic. Anaya Herrera Stephanie Lisep. Presente, licenciado. Rivera Flores Alfredo Alejandro. ¿No está? No, ¿verdad? Pérez Abarca Marvin Alexander. No está tampoco. Díaz García Adriana Patricia. Buenos días, Lic, presente. Pérez Mendoza Karen Lisep. No está. Buenos días, Lic, presente. Ah, sí está. Chávez García Cleotilde Carolina. Buenos días, Lic, presente. Guadrón Alfaro Irania Catherine. Presente, licenciado. Guevara González Ana Guadalupe. Sí, licenciado.
Entonces no está presente Pérez Abarca Marvin Alexander, Rivera Flores Alfredo Alejandro. Ellos dos no están presentes, ellos todos están presentes. Vaya, entonces iniciamos con la presentación. Son las 7:24, 7:25, 7:35, 7:40, hasta las 7:40, de 7:25 a 7:40. Buenos días, Lick. ¿Me escucha? ¿Puedo comenzar ya, licenciado? Vaya, comience. Ok. Tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4 y este día nos corresponde hablar acerca de lo que es el cheque. Para comenzar, hablaremos un poco acerca de los antecedentes históricos, ¿verdad? Se podría decir que el cheque surgió como una necesidad, ¿verdad? Y es muy posible que surgiera simultáneamente en varios países bajo lo que son los mismos supuestos y necesidades. Desde la Baja Edad Media se conoce que muchos particulares comerciantes no encargaban a un banquero o a un gran comerciante que tenía instalaciones de particular seguridad, la custodia de sus bajos valores. Dentro de esto cabe mencionar que sería el dinero, las letras, los pagarés y los recibos. Para dar un breve concepto de cheque, pues resulta muy difícil dar una definición, ¿verdad? Que pueda servir para diversas legislaciones y para una misma legislación considerada en diversas etapas de su evolución histórica. Ello se debe a la multiplicidad de definiciones doctrinales y de construcciones jurídicas de este título valor. Pero encontramos lo que es en el artículo 793 de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Un concepto más breve donde nos dice que un cheque es una orden de pago librada contra un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide, ¿verdad? Además, como todo documento, el cheque también cuenta con lo que son sus características. La principal es que posee una fecha de caducidad, es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se pueden retirar los fondos. Luego de esta fecha límite, ¿verdad? Aunque el cheque pierde validez, el beneficiario no pierde el dinero que debe cobrar, ya que puede coordinar con el librador para que le gire un nuevo cheque y definir lo que es una fecha nueva de cobro. Además de ello, deben de pagarse en el momento que se presenten. Es decir, que siempre y cuando esto se realice dentro de los pagos legales. Otra característica sería el beneficiario del cheque, ¿verdad? Puede canjearlo por dinero o depositarlo en su propia cuenta bancaria. Encontramos también que en algunas ocasiones las personas que reciben un cheque también pueden endosarlo. Esto significa que cede los derechos de cheque para que otra persona o empresa lo pueda cobrar. Para hacerlo debe firmar el dorso. Otra característica que encontramos también es que el cheque es válido solo por el valor monetario estipulado en este mismo. Además de ello, todo aquello relacionado con la operatividad de cheques, perdón, o sea, como los plazos para su cobro, los tipos de cheques o los requisitos que deben contener para ser válidos, varían según las leyes de cada país. Hablando acerca de la naturaleza del cheque, pues desde el momento en que aparecieron las primeras regulaciones sobre el cheque, preocupó la doctrina a la jurisprudencia la determinación de la naturaleza de ese instrumento jurídico.
y aún hoy se hacen esfuerzos para solucionar tan derivado problema. Sobre la naturaleza jurídica del cheque hay varias teorías que intentan explicar lo que es estructura a través de las instituciones del derecho civil. Pero debe anotarse previamente que a los juristas anglosajones en sí estas cuestiones no les interesan, solo les interesa la función social y económica que desempeña, que funcione bien para que se comprenda lo que es de un modo claro el tipo de relaciones jurídicas que se establecen con motivo de la emisión del cheque. Conviene distinguir las relaciones que existen entre el girador y el girado, entre el girado y el tenedor, y entre el girador y el tenedor, ¿verdad? Encontramos dentro de la clasificación de los cheques lo que es el cheque al portador. El cheque al portador es un documento extendido a una persona para que pueda retirar una cantidad de fondos indicada, que la persona que lo extiende tiene un banco. En el caso de que el cheque al portador se trate de aquel en el que el beneficiario es la persona a la que se le hace entrega el documento, ¿verdad? Podría cobrarlo cualquier persona que tenga el cheque en su posesión. Además, normalmente este tipo de cheques son utilizados para pagar pequeñas cantidades de dinero. También se suelen utilizar cuando el emisor no sabe con seguridad quién será la persona que acudirá al banco a realizar el cobro. Podemos encontrar lo que son diferentes tipos de cheques bancarios. El cheque bancario, hablando del cheque bancario, ¿verdad? Vamos a decir que es un caso. En este caso, el cheque bancario hace referencia al documento emitido por un banco para el cobro de una cierta suma de dinero. La diferencia entre el cheque al portador es que en este caso el librador y el librado es la entidad bancaria. Dentro de lo que es el cheque bancario, ¿verdad? Podemos encontrar lo que son diferentes tipos de cheque. En este caso estaría el cheque bancario abonado en cuenta. Este tipo de cheques solo se pueden cobrar mediante el abono del dinero directamente en una cuenta corriente. Nunca se podrá disponer de dinero en efectivo. Además encontramos lo que es el cheque bancario cruzado. Si el cheque contiene 2 líneas cruzadas, en el documento significa que solo se puede cobrar mediante un abono en la cuenta. Las líneas excitan que si el cheque es robado o extraviado, otra persona puede cobrarlo ya que no está autorizada. Además encontramos lo que es el cheque bancario conformado, y en este caso el banco asegura que el beneficiario, que la persona que extiende el cheque tiene fondos suficientes para hacer frente a ese pago. Encontramos también lo que es el cheque personal bancario. Este se emite para una persona física o jurídica que será la única autorizada para cobrar lo que es el cheque. Continuaría mi otra compañera. Buenos días, licenciado. No sé si me puede escuchar. Sí, prosiga. Mi nombre es Alfredo Rivera. Antes tenía problemas con el audio cuando pasó el lista. Bien, entonces yo le voy a continuar hablando sobre lo que es el cheque. Entonces tenemos lo que es el cheque postdatado, que este tipo de cheques suele utilizarse cuando en los casos que se realizan préstamos a corto plazo o se realizan compras. También se puede utilizar cuando el librador no posee fondos suficientes en el momento para hacer frente al pago y se le pide al beneficiario que lo cobre con una fecha posterior a la que se está realizando. Yo acá en El Salvador no he podido observarlo, pero sí en otros países que es muy común realizar este tipo de cheques. También, como comentaba la compañera, tenemos lo que son los cheques cruzados, que es aquel que cuenta, como se puede observar en la imagen, si podrían pasar la diapositiva, con 2 líneas cruzadas en el documento y que evita que el cheque sea cobrado por otra persona que
que no sea quien aparece en el cheque, el nombre de quien está el cheque, ya sea porque se haya robado o extraviado. Tenemos también cuando hablamos de pagos y acciones bancarias. Esto nos hablamos que cuando una institución bancaria debidamente autorizada para recibir recursos monetarios, ya sea depósito a la vista o a plazos, siendo responsable de cumplir con la orden de pago emitida por el girador, previo a la comprobación de la existencia en el cheque de los requisitos determinados por la ley. En esto estamos hablando de que cuando hablamos de esto, estamos hablando de quién es la persona que puede realizar el cambio del cheque. Entonces estamos hablando de un banco que es debidamente autorizado. Y también aquí tenemos lo que es la definición de un beneficiario, que es la persona natural o jurídica en cuyo favor se ha librado el cheque, ya sea en calidad de primer tenedor o de portador sucesivo en caso de que existiera una transferencia de cheque, como le estamos hablando del endosamiento. También contamos con lo que es la característica del aval del cheque. El aval se podrá en el cheque con palabras como por aval o algún equivalente como tal, y el que deberá firmarlo. Esto no es necesariamente que tenga que decir el avalado por, sino que simplemente basta con una firma para que se considere que podrá reclamarse este cheque. Tenemos el protesto del cheque. El protesto del cheque se debe hacer dentro del plazo para la presentación y pago del cheque. Esta norma señala diferentes plazos según las circunstancias, dentro de los 15 días a partir de su fecha generalmente, y si pueden ser pagaderos en el mismo lugar de su expedición. También tenemos lo que es una aceptación del cheque. En consecuencia, el cheque tiene la obligación de ser girado al primer beneficiario a través del pago aceptado. Esto para producir efectos de la procedencia del costo, gastos e impuestos descontables. Por lo tanto, podemos decir que la aceptación de un cheque implica la declaración del deudor en el que refleja una cantidad de dinero que se utiliza para pagar ciertas obligaciones una vez que la otra parte decide recibir el título de valor produciendo la aceptación. Y como comentaba anteriormente, también tenemos lo que es el endoso del cheque. En este, la principal función es de legitimar el cheque en sí. El endosatario se legitima, por medio de una cadena ininterrumpida de endosos. El endoso no hace otra cosa más que transmitir conjuntamente los derechos derivados de este. Por ejemplo, si mi compañera tiene un cheque y me lo endosa a mí, yo se lo endoso a otra persona, y así podemos ir viendo según la ley del cheque en su artículo número 16. Para poder ir concluyendo un poco, podemos decir que el cheque fue creado como una necesidad de los comerciantes para no estar manejando dinero en efectivo o dinero en moneda metálica, buscando que el dinero fluya de una forma mucho más ágil y segura. Y el cheque es por su naturaleza una orden de pago que no admite posibilidad de ser utilizado como un título de crédito, sino que solo para cobrar. No sé si algún compañero quiere agregar algo. Bueno, vamos a... Explíqueme eso de la ley del cheque. ¿Qué es eso de la ley del cheque? ¿Dónde se encuentra regulado el cheque? Pregunto, ¿en qué disposición legal se encuentra regulado el cheque? Ustedes hablan aquí de una ley de cheque. ¿Existe en el país una ley de cheque? Sí, licenciado, lo habla el artículo número 16. ¿16 de qué? El de la ley de cheques. En el artículo de 16 y manifiesta que el endoso transmite lo que son todos los derechos resultantes. No, la pregunta es, ¿existe una ley del cheque en El Salvador? ¿Dónde se regula el cheque? Sería la cobertura que tiene un cheque en el artículo 808 ¿De qué? del Código de Comercio. Ajá, entonces,
se regula en el Código de Comercio el cheque. Y entonces yo les pregunto, ¿existe la ley del cheque en el país? Al grupo. Pregunto. Respóndanme sinceramente. No, porque se regula en la ley de comercio. Ley de comercio, ¿y esa cuál es? En código, perdón, Código de Comercio. Y entonces, ¿por qué me ponen ahí que la ley de... ¿Por qué me han puesto ahí la ley del cheque? En su artículo 16, Código de Comercio. Es en el Código de Comercio donde se regula el cheque. No hay ley del cheque aquí en el país. Deben de tener cuidado todos los demás grupos, ¿verdad? Porque a veces se toman cosas de otros países y no se... Solo se hace corte y pegue y no se toma, ¿cómo se llama? No se verifica. Está bien que tomen de otras partes, pero hay que adecuarlo al país. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Vamos a continuar con el grupo 5, que es el que va a exponer en este momento. En lo que yo les paso la lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver, Fuentes Ayala, Catherine Lisset. Presente, Ley. García Beltrán, Edith Marisol. García Beltrán, Edith Marisol. No está. No está. García Vázquez, Alvin Nestalí. Presente, Ley. Presente. Mejía Zabaleta, Stephanie Abigail. Mejía Zabaleta. No está. Bueno, no está. Orellana Flores, María Stephanie. Buenos días, presente. Presente. Pérez Cruz, Catherine Joana. Pérez Cruz, Catherine Joana. Tampoco está. Vaya, entonces no se encuentra García Beltrán, Edith Marisol. No se encuentra Mejía Zabaleta, Stephanie Abigail. Y no se encuentra Pérez Cruz, Catherine Joana. 3 personas no se encuentran. Vaya, entonces son las 7:42. Vamos a ver, 7:42 a las... Creo que era 7:52, 10 minutos. 7:57. De 7:42 a 7:57. Iniciemos. Tenga muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca de los bonos. Principalmente, ¿qué es un bono? Los bonos u obligaciones son títulos, perdón. Los bonos u obligaciones negociables son títulos valores que incorporan la participación de su tenedor. Un bono es un tipo de préstamo en el que el titular del bono, presta dinero a una empresa o un gobierno. El prestatario realiza unos pagos de intereses regulares hasta una fecha fijada en el futuro, el momento en el que se devuelve el importe inicial del préstamo. Este importe final que devuelve el emisor del bono a su tenedor se denomina principal. Y los intereses son una serie de pagos llamados cupón. El principal también se denomina valor nominal del bono. Los cupones se pagan a intervalos regulares, por ejemplo, semestrales, anuales o mensuales. En algunos casos, y corresponde a un porcentaje, del del cupón puede ser fijo
suele ser fijo. Sin embargo, en el caso de las obligaciones indexadas, el importe puede, ya que el bono ajusta su pago para seguir con el cumplimiento de un índice como la tasa de inflación. Como los bonos son valores negociables, pueden comprarse y venderse como las acciones en un mercado secundario, aunque existen diferencias entre estos dos. Les voy a hablar acerca de las partes que La presentación no la he puesto. ahorita mi compañera no sé qué problema ha tenido porque no Continúe entonces, eso le va a afectar, continúe. Permítame. Vaya, las partes de un bono, como les comentaba. Ya tengo un poquito de problema con la conexión del. Sino que le colabore a otra persona. Buenos días, yo voy a seguir. Las características del bono sería que son, en primer lugar, son nominales a la orden o al portador. Literal B se emiten. Encienda la cámara. Ya está mi cámara encendida, no sé si no me pueden ver. No, no la veo. Ah, hoy sí. Sí. Se emiten por una serie, cada una de ellas concede derechos homogéneos a los tenedores. También otra característica puede ser, son amortizables por sorteo o por sumas superiores a un valor nominal. También otra característica es de interés formal y tiene un plazo de las amortizaciones garantizadas. ¿Cuál es la naturaleza de los bonos? Los bonos es la economía monetaria y las ferias entre comerciantes de la época. Esto es un poco de historia para que podamos conocer acerca de los bonos. En la era medieval urgía el traslado de dinero o de especies monetarias de un sitio a otro, por lo cual era riesgoso que se llevara grandes cantidades de dinero. Fue entonces cuando aparecen las convistas que recibían sumas de dinero, entregaban a cambio documentos que al acreedor recibía una cierta cantidad de dinero, entregando a cambio ese documento al acreedor, llevando a este sitio con el fin que la comandataria o socia corresponsal del combatido devolviera el dinero entregado con esos documentos. ¿Cuándo fue la primera emisión de bono en nuestro país? En nuestro país, la operación de emisión de bonos cobrantes vigentes a partir del año de 1950 fue en su mayoría instituciones oficiales, autonomías, es decir, personas de derecho público, que solamente parte del Estado en esa época de 1950. Las recurrieron a esos procedimientos para procurarse que los fondos necesarios para llevar adelante los fines del Estado, ¿verdad? Los principales tipos de bonos financieros que existen, en este caso serían los bonos del Estado, bonos corporativos, bonos municipales, bonos de agencias gubernamentales. El comprador entrega una cantidad de dinero llamado capital de bono a la empresa que emite el bono, empresa que recibe el préstamo. Esto se puede tomar como un préstamo, ¿verdad? El bono. La empresa se compromete a devolverlos en una fecha de vigencia previamente establecida. La cantidad que hemos presentado, más un tipo de interés también previamente establecido. ¿Cuál es la clasificación de los bonos? En este caso sería la deuda pública,
Estos son emitidos por las entidades del sector público, aquellas en las cuales participan el gobierno superior, que el gobierno supera un 51% de esto. Existen bonos de deuda pública interna y externa mediante los cuales el gobierno nacional obtiene recursos para financiar sus actividades. Luego está la de deuda privada, que la emisión de obligaciones implica asumir una deuda por parte de la sociedad, representando por título de crédito o con garantía real sobre bienes de la misma y con la garantía personal de otras. Estos son emitidos por entidades del sector privado, en las que el gobierno nacional no cuenta con una posición nominal o mayorativa. La colaboración de estos bonos permite a los emisores obtener financieramente a largo plazo tasas de interés competitivas y eventualmente en grandes montos. Además, pueden hacer amortizaciones parciales de la deuda o pago total al vencimiento. No sé si mi compañero va a seguir. Creo que se les cortó la señal, compañero. No se le escucha. Se les cortó la señal a los compañeros. No sé si lograron escuchar lo que hablé anteriormente. Yo ahí veo la cámara de su compañero. Debería de encenderla. Tiene apagado el micrófono. García Vázquez Alvin Nestalí tiene apagado el micrófono. No se le escucha. Alguien que le diga que tiene apagado el micrófono. Y si no puede él, que siga otro, porque aquí estamos perdiendo el tiempo. Es la nota, esto es nota. 40% de la nota es eso. Bueno, voy a seguir yo porque creo que el compañero tiene problemas de audio. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo al destinatario según los bonos? Sería nominativo, que tiene el nombre del propietario, y también al portador. Esto quiere decir que este no tiene el nombre del propietario. Siguiente, por favor. No sé si me logran escuchar porque sí, ¿verdad? Según el tipo de garantía con el que respalda. Fiduciarias son garantías constitutivas de un fideicomiso. También hipotecarias, que avala con una hipoteca sobre el bien que es la propiedad del emisor. Prendarias, que es una garantía por diversos bienes. Quirográfica es una garantía que otorga al emisor por su buena reputación en cuanto a su cumplimiento o en obligaciones contraídas. ¿Cuáles son las formas de pago de dichos bonos? En este caso serían las tasas fijas, que la emisión de obligación implica asumir una deuda por parte de la sociedad representada por títulos de crédito, con o sin garantía real, sobre los bienes de la misma y la garantía personal de la tasa de interés
está prefija igual durante toda una variante de vida del bono. Tasas variables, que el bono es una operación crediticia mediante el cual el Estado da un establecimiento autarquía estatal que establece la forma bancaria a una empresa comercial privada. Y también está el cupón cero, que son los bonos u obligaciones negociables son títulos valores que incorporan la participación de un tenedor de un crédito colectivo a cargo de existencia de pagos periódicos. Por parte del capital se pagan vencimientos y no pagan intereses, se vence con una tasa de descuento. La acción cambiaria. Si los títulos valores encierran un derecho, también encierran una obligación. Esta obligación deriva un título valor. En un momento dado puede ser exigible y su exigencia a voluntad de sus tenedores legítimos se puede lograr mediante el ejercicio de la acción ante los órganos jurisdiccionales. Esta acción también se llama acción cambiaria. La acción cambiaria es la acción ejecutiva derivada de los títulos valores. Los casos en los que pueden ejercer la acción cambiaria serían la falta de capacidad o aceptación parcial. También sería una pregunta, ¿cómo aplica la acción cambiaria al bono? Porque usted si habla de la acción cambiaria, va a hablar de la acción cambiaria en relación con el bono, porque el tema de la acción cambiaria ya lo pusieron otro grupo. En el bono, ¿cómo aplica la acción cambiaria? En ese caso, que me ayude algún compañero. ¿Cómo aplica? Porque y esto es para los demás grupos. Si me van a hablar de... Porque en la rúbrica dice todas las características del título en específico, la acción cambiaria, pero en relación con el título que usted está exponiendo, no en términos generales. Ajá. ¿Pregunta? No. Nadie va a responder. Hola, Lick, ¿se escucha? Sí, ajá. Sí. Ah, ok. No, con respecto a eso no se puede asociar, ya que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero sí, ¿Cómo en así? cuanto, ¿No aplica la acción cambiaria en el caso del bono? tal vez podría aplicar, pero si en este caso la acción cambiaria tenga como un cierto límite para pagarse ciertas cantidades de dinero, ya sea por el gobierno o por una empresa privada. O sea, ¿cuándo aplica la acción cambiaria en un título valor? ¿En qué caso usted va a ejercer la acción cambiaria? La acción cambiaria puede terminar cuando, digamos, termina la acción cambiaria, la empresa puede tomar un bono, por decirlo así, se cancela la acción cambiaria y entra lo que es el bono. Sí, no, usted está diciendo cosas que no, ni usted entiende lo que está diciendo. Bueno, vaya, vamos a, solo quedan 2 minutos. Para los demás grupos, ustedes deben de exponer su tema, pero como son títulos valores, a todos se les aplica el protesto, se les aplica la acción cambiaria, aceptación, letra de cambio, nada más, ¿verdad? Entonces, va a depender la naturaleza del título. Entonces, si usted me va a hablar de acción cambiaria de un título, aquí de bono me va a decir, mire, cómo aplica la acción cambiaria en el caso del bono. No va a poner a repetir lo que ya dijeron el primer grupo. Si me va a hablar de aval, cómo aplica el aval en el bono. Así tienen que hacerlo los demás grupos. Fuentes Ayala Catherine. Fuentes Ayala Catherine. ¿Sí?
No, no le escucho. Hola, Lick. Ahora sí Sí, me que... Ah, ¿qué desea? Sí, no se le escucha. Por cierto, ¿cómo se llama la señorita primera que pasó a exponer? ¿Cómo se llama? No me fijé en el nombre. ¿Cómo se llama? Catherine Lisset. Ah, ustedes. Catherine fue la primera que expuso. Sí, sí, pero no soy yo. Yo soy García Beltrán Lick, solo que no me funcionó. Ah, sí, ya le tomé ahí la asistencia. La Catherine Ayala fue la que expuso primero. Sí. Vaya, perfecto. Entonces, gracias, ya son las 8. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. No, hoy es jueves, el próximo martes. Y el próximo jueves el parcial. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Y nos vemos en la próxima exposición. Bendiciones, Lick. Bueno.